Ok, el padre Dave habla precisamente de esta expansión que no se acaba. Y yo quisiera, como en esta sesión, empezar, o más bien terminar, como empezamos. Y es como hacer una especie de repaso, una especie de cierre, precisamente con la esencia de la oración. Un taller que no es idéntico a este que hemos estado viendo acá, porque en el de universitarios yo hablaba mucho de la relación con los sentidos. Aquí hemos hecho algo, pero en realidad en este otro, pues desarrolla otros campos, ¿no? La oración no se agota en una modalidad o en una espiritualidad. Entonces les hablaba de este otro taller que tengo, que es precisamente en el contexto de los universitarios, que es mirar adentro de nuestra fe. Y en este taller, pues este es el contenido de todo el taller. Si lo percibimos aquí en el contexto o en el índice, pues vamos a ver que hemos mezclado un poquito este otro taller con el de El Ganso Salvaje. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la sesión inicial, justo para no confundirnos y como remachar o reafirmar esto que vimos en la sesión inicial. Hablábamos de la esencia de la oración, qué cosa es la oración. Y allí en esto, ¿qué es la oración? Hablábamos de comprender lo más básico de la oración. De esto de lo más básico de la oración, teníamos las definiciones de los santos. En las definiciones de los santos que les había dado en la sesión original o inicial, hablábamos de estos tres elementos: una relación, un encuentro con alguien, que este alguien es Dios, y hay un yo implícito. Estos tres elementos en la oración son importantes. Y los vuelvo a poner porque la idea es que ustedes continúen en su camino de oración. Y una vez que comprendemos la esencia, podemos ponerle las variantes que queramos. Y una vez que comprendemos la esencia de la oración cristiana, pues no fácilmente nos confundimos con el New Age, con las posibilidades que otro tipo de meditación que no son iguales a esta nos ofrecen. No estoy haciendo una propuesta de mezclar, no estoy haciendo no, sino sencillamente lo que estoy diciendo, esto es la oración cristiana, que es trascendente. Trascendente significa que va más allá de mí, que va más allá de este mundo, de esta realidad creada, y va hacia Dios, al Creador. En cambio, la oración del New Age, o mejor dicho, la meditación New Age, es una meditación inmanente que permanece en el mundo creado. Si acaso se conecta con energías, pero son creadas y son abstractas. Entonces hay una distinción muy grande. La oración cristiana, en cambio, es esta relación trascendente entre un yo y un tú. Y esta relación personal es importante como no renunciar a la parte de la persona, del estado de la persona, el estado aquí ahora de la persona. Y es por eso que nos ayuda a hacer este vínculo. Muchas ocasiones dejamos la oración o no hacemos oración porque no nos es útil. No, o sea, no me da flojera porque no me es útil la oración. Y si bien hay algunos maestros de la vida espiritual que hablan que la oración no tiene que ser útil necesariamente, la verdad es que en el inicio, en el camino de la oración, es importante encontrar la utilidad. Y esta utilidad viene de la relación de personas. Me relaciono con un alguien, no hablo con el aire, no hablo con mi psicología, sino hablo con Dios. Me relaciono con Dios. Me comunico con Dios y también conmigo en el estado en el que estoy. En la medida en la que meta mi existencia, en esa medida me será más útil. Si no meto mi existencia, fácilmente vamos a hacer ideas, fácilmente vamos a hacer una teoría. Entonces, esto es esencial. Una vez que yo comprendo la esencia, entonces puedo soltarme de la esencia. Hablábamos también de esta otra definición de Santo Tomás de Aquino,
que nos habla que esta oración es una elevación de la mente, y hablábamos que esta oración refiere a la razón práctica, no a la voluntad, es decir, a la inteligencia, no a la voluntad, pero sí es a la inteligencia que me lleva hacia esta vida de acción. Si bien puede manifestarse la respuesta por la voluntad, no es una acción en sentido propio de la voluntad, sino es este contacto de lo que me da vida, de lo que me vitaliza, de lo que me gobierna, que es la inteligencia. Y es por eso que a veces nos confundimos con pura meditación o con puras ideas. Y sin embargo es necesario que, a pesar de que en sentido propio este acto es intelectivo, debe de llevar a toda la persona, y no solamente la parte intelectiva, sino toda la persona. Ahora, la respuesta de amor siempre se radica en la voluntad, que es un movimiento de la voluntad de querer. En ocasiones hay momentos en la oración en donde no quiero, no tengo ganas, y sin embargo el intelecto me despierta el beneficio o el bien que se le da al ser amado, y entonces dirijo con la voluntad de este movimiento, que es una respuesta. El amor es respuesta al encuentro con el amor de Dios. Hablamos de que toda oración supone una elevación en cuanto a dirección, es hacia arriba, y habla de la trascendencia. Lo que se eleva es la mente y no solo el espíritu. Es un punto intermedio entre el cuerpo y el alma. Y entonces ahí en ese tema, en esto que acabamos de decir, es una afirmación de un punto importante que es la psicología humana. En la oración es vital la psicología. ¿Por qué? Porque la psicología es justo el punto intermedio entre lo material y lo espiritual. Justo es como un poco más inmanente, pero sin embargo tiene esta relación que nos trasciende. En esta dirección, que es a Dios, es evidente, pero no es inconveniente en hacer intervenciones a los ángeles, a los santos y a los justos de la tierra, esta intercesión. Entonces ahí salvaguardamos este tema de la relación o comprensión de la iglesia hacia la relación con los santos. Luego es para alabar a Dios, y entonces esa es una de las finalidades principales de la oración. Y entonces corrige el error de que sería puro medio para pedir cosas. La oración no es pura pedidera, porque si es pura pedidera, entonces afirmaría como lo miserable que somos y nada más. En cambio, cuando estamos agradeciendo a Dios, pues vemos lo bendecidos, como de algún modo lo mucho que tenemos. Hablábamos de estos diferentes tipos de oración que vamos a tocar en el esquema, y luego también se puede pedir, pero hay que pedirle cosas al Señor que son pertinentes. Al pedir se afirma una actitud de nosotros, y es el sentirnos débiles, indigentes, y por eso se recurre a Dios, porque le necesitamos. Entonces, bueno, esto me voy a brincar un poco para ir a las cosas convenientes. No implica que no pidamos cosas del mundo. Sí podemos pedir cosas del mundo y no podemos como limitar. Pero lo importante es que no sea principalmente ni poniendo en ellas el único fin de la oración. Se puede pedir que tenga un trabajo, se puede pedir que tenga un coche, sí se pueden pedir esas cosas. Creo que una de las claves que al menos a mí me ha ayudado mucho es como, porque si solamente pido esas cosas y me quedo allí y no suceden, fácilmente me puedo decepcionar de Dios o de que me escucha, y fácilmente puedo decir que Dios no me escucha. Entonces, a mí me ha ayudado mucho ver Getsemaní, cuando Jesús le pide al Padre, y la petición es con lo que tiene humanamente, es decir, una necesidad de que no suceda lo que va a suceder. Pero en la parte final de la oración dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es como un pedir lo que yo quiera, lo que me venga,
pero con un desprendimiento. Esa es la clave, creo, en la petición y en un desprendimiento, sabiendo que Dios sabe mejor que yo lo que necesito. Ok, entonces, hablábamos también de los tipos de oración, que son los que vienen en el Catecismo de la Iglesia Católica, y son estos 5 tipos de oración de acuerdo a la finalidad, que puede ser adoración, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. Ajá. Entonces, en la adoración decíamos que reconocemos la experiencia de la adoración eucarística. Y a veces nos podemos confundir y creer que el rosario es la adoración. Creer que la canción o el sentir bonito es la adoración. Y eso no es la adoración. La adoración es reconocer quién es Dios que está allí conmigo. ¿Quién es Dios? Y entonces es Rey. Y al conocer la realeza de Dios, entonces viene la actitud, relación de adoración, que me pongo de rodillas. Este ponerme de rodillas es una posición corporal, sí, pero va más allá de la posición corporal. Entonces es un abajarme, y puede ser en espíritu, sencillamente. Este adorar a Dios va en este sentido. En la adoración eucarística se dan, el problema es que a veces los elementos externos nos pueden confundir y dejamos de reconocer a Dios, y a veces como que los cantos pueden hacer que más me endiose a mí, o endiose mi emoción, o endiose mi sensación, y entonces ahí es una dificultad. Sin embargo, estos medios externos enfatizan verme, pero lo importante es que verme es para reconocer en el yo un tú, un alguien que es diferente, o dicho de otro modo, ver en el tú un yo. Y es esta búsqueda de Dios que me permite ver el yo. En el tú reconozco un yo. Bueno, parece un juego de palabras, pero es que es importante comprender esta relación que es de tipo psicológico, de reconocer. Y entonces en la adoración eucarística viene esto. Hablábamos también de la petición, lo había dicho anteriormente en la definición, no me voy a detener. La intercesión es lo que referí también al inicio de esta sesión. La acción de gracias es una oración hermosísima. Ojalá tuviéramos más acciones de gracias. Muchos de los coach que están acompañando personas virtualmente en este periodo de confinamiento, de estar en casa, hablan de estar dando gracias todos los días, precisamente porque muestran no lo que me falta, sino lo que tengo. Y esto genera en la persona una especie de contrarresto a la frustración. La frustración viene precisamente de como es siempre estar anhelando aquello que no es o que no tengo. Estoy reduciendo, creo que es mucho más que eso, pero ahorita no me puedo extender más. Y el agradecimiento es el afirmar mucho lo que sí tengo, lo que sí poseo. Entonces, en este agradecimiento, pues, precisamente reconozco lo que tengo, pero en la oración, lo más importante es reconocer de quién viene, no lo que tengo, sino reconozco lo que tengo para reconocer de quién viene. Y es mirar a Dios constantemente. Y aun cuando vienen algunas cosas que puedo tener por mérito personal, con esfuerzo personal, este esfuerzo tiene que ver con unos dones o posibilidades que Dios nos ha dado. Entonces, en ese sentido, Dios siempre es el fin o el principio de estos dones que tenemos. Ok, esto es la oración de acción de gracias, y luego la alabanza. Hablábamos, esta es otra dimensión del Espíritu Santo que no hemos abordado, tal vez un poco pues porque no es mucho el estilo, al menos mío, pero sin embargo, pues sí tengo mis momentos de mucha alabanza a Dios, si bien no tan físico, pero sí como del corazón. Hablábamos para comprender este tema de la alabanza, que es como cuando estás enamorado. Y cuando estás enamorado, pues a veces haces cosas que
que pareciera que pues, como que te atontas, Haz la ¿no? pantalla abierta. Como la novia Tengo la pantalla este, abierta. Pero no pasa, eh, pásame. María, si puedes ponerle mute a tu Ay, micrófono, te lo agradecemos. Como una novia que está muy enamorada y entonces pues empieza a hacer cosas como que, ay, Goldo, y cosas así, hablando como niño, ¿no? Entonces no le importa lo que piensen de ella, nada más está con esa persona y se derrama, se expresa completamente con su novio y entonces, así del mismo modo, es con Dios. Se requiere un corazón enamorado, un corazón que no le importa lo que piensan de sí y entonces fácilmente expande el corazón y es como expandir incluso en el cuerpo, que es esta acción de alabanza a Dios, de lo único que me importa es reconocerte a ti, estoy loco por ti, estoy enamorado y entonces viene esta dimensión de esta relación de un reconocimiento de Él. Entonces va por allí un poco. Ok, estos son los tipos de oración de acuerdo al objetivo, pero también hablábamos de las modalidades o las expresiones de la oración, que eran estas tres: oración vocal, mental y contemplativa. Si se dan cuenta, hemos practicado casi todo en el taller en estas 14 sesiones. Hemos hecho lo que dije en la primera sesión, que es mezclar entre una oración, por ejemplo, mental, que a veces tenía un objetivo de dar gracias o a veces tenía un objetivo de pedir y luego al final dábamos gracias. Entonces la oración no es una camisa de fuerza y justo el catecismo de la iglesia habla de estos modos de oración para que nosotros seamos muy libres. Y entonces, una vez que comprendemos la esencia de la oración, tenemos mucho espacio para realizarla. Una de las cosas que no comenté es como las posiciones. No me voy a poner ahorita a hacer patadas de ahogado. El tema de las posiciones son muy importantes en la oración. Ojalá que en otra sesión podamos abundar en estas, porque conocemos las posiciones, pero no siempre le sacamos el jugo en la expresión con Dios o en la respuesta que a veces Dios nos puede estar hablando por medio de estas sensaciones, incluso corporales. Muy bien, esto es en cuanto a la oración,